Tenemos para hoy. Con el Guajara se quedó porque vamos a seguir hablando de los estacioneros y justamente nos visitan para ello Librada Pérez e Ignacia Benítez. Librada Pérez, Maishapá. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, Claro que sí, la guaraní, Guaraní. Propura y guaraní me jaroñe, Muy bien, Ignacia Benítez, buenas tardes. Buenas Bienvenidas. tardes, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, ustedes son de los estacioneros de Capiatá. Sí, cuarta compañía Capiatá. Estacioneros San Nicolás. San Nicolás, ahí está, el grupo de estacioneros San Nicolás. ¿Cuánto hace que se creó este grupo? Cuéntenos, por favor. Y el grupo Estacionero San Nicolás ya va por los 80 años aproximadamente. 80 años. 80 años aproximadamente. Y este nuevo grupo, perdón, se creó nuevamente durante la pandemia, en el 2021. Volvimos a renacer con 5 integrantes, más 3 mujeres y 2 varones. Son 5. Así Son volvimos 5. a iniciar. Volvieron a iniciar, pero el grupo ya tiene más de 80 años. El grupo en sí tiene más de 80 años, incluso nuestro estacionero de Upucue tiene 92 años. ¿Ustedes son hijas de estacioneros? Sí, yo sí. Ella sí es. Ella sí. Mi papá es estacionero hace más de 25 años y mi mamá se involucró hace poco también, hace como 5 años, que ella también está en esta feligresía. Y como te estaba contando, nuestro grupo ya tiene más de 80 años, el estacionero de Upucue tiene 92 y son 7 años, te explico más o menos, son 7 años en donde un grupo que empieza y tiene 7 años para poder desatarse, porque es un compromiso muy grande y cuando vos entras en un grupo de estacioneros te quedas atado por 7 años y te desatas en el Curuzuyegua. El 3 de mayo se hace la celebración de la cruz y ahí vos te desatás y al siguiente año, si querés renovar nuevamente, te volvés a incluir en el grupo y si no, te das una pausa. Pero el compromiso en sí es de 7 años inicialmente. ¿Por qué, por ejemplo, querrían hacer una pausa? Una pausa en el sentido de que son 7 años, ¿verdad? Ininterrumpido y luego podrías hacer una pausa, no así el grupo, sino la persona. Ya sea por motivo de salud, porque nuestros estacioneros del año pasado hay muchos que se dieron una pausa ahora justamente por motivo de salud. Más o menos 4 personas, sí. 4 integrantes ahora quedaron en pausa y seguramente irán renovando nuevamente su fe, pero más por eso sería. Librada, ¿cómo es integrar este grupo de estacioneros? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo ustedes se preparan? ¿Cómo preparan los cantos? Cuéntenos un poco de su experiencia, por favor. Y nuestras actividades, por ejemplo, ya comienzan mucho antes de el miércoles de ceniza, porque nosotros ya empezamos a activar el grupo con respecto a los días de prácticas. Ya coordinamos un día a la semana, porque todos trabajan en nuestro grupo, ¿verdad? Todos tienen sus ocupaciones, porque esto es un voluntariado. Vos vas creando un lugar, un espacio para lo que es la devoción de tu fe. Y entonces es un voluntariado y vos te acomodas, empiezas a acomodar, comenzar las prácticas con el grupo que puede, luego se van acoplando, se van integrando y así hasta llegar. Nosotros, por ejemplo, hace 2 semanas que ya estamos activos con los cronogramas ya. Y terminamos, o sea, ayer con Viernes Santo, ayer en Tañarandú, el domingo pasado estuvimos en la Basílica de Cacupé, en la misa central, y en la semana también estuvimos participando de Vía Crucis en nuestra parroquia Virgen de la Candelaria Capiatá, por invitación de el grupo pastoral y juvenil. Esas participaciones se dan a través de invitaciones que se le cursan al grupo. Sí, a través de invitaciones. Y por nuestra comunidad nosotros sí o sí hacemos, salimos miércoles santo, jueves santo,
Y van 3 años que nos vamos a Tañarandé, tercer año por este año. Y entonces Viernes Santo nos dedicamos exclusivamente para el viaje. Primero llegamos acá a Copé a visitar a la Virgen y luego ya a Misiones. Pues ahora me decías que fácilmente hay como 100 grupos de estacioneros en Paraguay. Tenemos, y probablemente más, ¿verdad? Ujú. El tema es que hay como un resurgir, y eso es lo que justamente acá Librada y Ignacia nos están comentando, ¿verdad? Es un tiempo en que se fue apagando, ¿verdad? Aparecen personas como ellas que resuelven darle vida, y ese compromiso que hacen es lo que hoy el resultado estamos viendo, porque como bien decían ellas, no es un trabajo remunerado, una actividad remunerada, sino que ellos lo hacen directamente por una cuestión de buena voluntad y sobre todo de fe. Y eso es algo que hay que ponderar, porque inclusive, algo que creo que vale la pena mencionar, es que ellas normalmente, o el grupo, suelen hacer actividades para tener recursos, ¿verdad? Que van de vender hamburguesas, sí. perdón, en la hamburgueseada. Con respecto a las hamburgueseadas que organizamos, ¿verdad? Se da justamente en los meses previos a las actividades. En ese sentido es que coordinamos realizar alguna actividad para poder solventarnos nuestros gastos. En ese sentido, por ejemplo, nosotros compramos los insumos, nosotros salimos a vender casa por casa, y si sobra, nosotros otra vez terminamos comprando. Sí, Así es, porque Extraordinario. Oye, Pero vos sabés que con eso, ellos cuando están en plena actividad como grupos estacionados que son, tienen sus respectivos uniformes, ¿verdad? Tienen sus, yo decía hace rato, estandartes, Sí, sus sí. insignias, esos faroles, que y todo eso eso se tiene renueva costo. cada año porque Se con el renueva. viaje se estropean. Claro. Incluso nuestro maestro Calixto Méndez es carpintero y él nos realizó así. Calixto Méndez Calixto es el de Méndez es, 80. no, es de es nuestro uno grupo. de los integrantes. Ah, es uno de los integrantes. Y él, por ejemplo, realizó fabricación casera de los estandartes de madera para los niños. Porque los niños quieren llevar y nuestras cruces son de hierro, son muy pesadas. Sí. Entonces él... Tiene que ser sí o sí de hierro la cruz que ustedes No, exportan. no específicamente, pero se mandó a hacer heredamos esos Heredamos, estandartes sí. nosotros. Entonces se mandó a hacer de hierro, entonces mantenemos nosotros eso, pero sí lleva su proceso, tenemos que forrar, comprarle las velas, y nosotros innovamos con las lucecitas LED de tirita que viene. Con eso innovamos nosotros nuestro estandarte. Ese es nuestro, ahí como puede ver, representación. Librada Ignacia, ¿por qué decidieron ser estacioneras? Y A ver, vamos a comenzar por Ignacia. sí. Y la verdad que yo vine a Capiatá a vivir. ¿De dónde viniste, Ignacia? Yo soy de Piribebuy, nací en Piribebuy, sí. Y vine y escuché a los estacioneros, pero yo había escuchado antes, pero no, era más joven, chica, no me interesó tanto. Después vine a Capiatá, ahí le escuché a los estacioneros, me gustó cómo era, y familiar de mi marido, todos son estacioneros prácticamente. Entonces ahí yo decidí, y más que se iba terminando, entonces reanudamos nosotros durante la pandemia el grupo estacionero San Nicolás. ¿Cómo hicieron durante la pandemia? Bueno, primero me va a responder Librada cómo fue, para que ella ya viene de una familia de estacioneros Sí, también, así ¿verdad? mismo. Exactamente. En mi caso, por ejemplo, yo crecí luego peregrinando desde 18, escuchando, esperándole ya el canto de los estacioneros en Semana Santa, porque el barrio en sí el grupo de estacioneros eran los del barrio, los señores del barrio. En ese entonces eran todos hombres, y hasta el 2018, por ejemplo, fue esa tradición de que era solo hombres. Y mi hijo mayor, que ahora tiene 13 años, él tenía 2 años. Y él, por ejemplo, siempre estaba pegado a la pierna de mi papá, Rolando Pérez, estacionero, y él siempre estaba pegado por él, y él le atajaba así su estandarte. Y entonces la última vez que activaron fue ese 2018, por el hecho de que el líder enfermó en ese entonces, y
no se conseguía volver a agrupar al grupo. Entonces en el 2020, con la pandemia inclusive, y que acechaban mucho las enfermedades en nuestra cuadra ya también, y se decidió primeramente con doña Ignacia, que encabeza el tema de las oraciones semanales. Cada viernes se reunía toda la cuadra, desde enfrente de su casa, ella con un micrófono y su bafle, y se rezaba el rosario, cada uno desde su casa. Tiempo de pandemia. Tiempo de Sí, pandemia. tiempo de pandemia. Cada uno salía en su vereda, cada uno con su familia. Con nuestra mesita, nuestro santo, y ahí empezábamos a rezar. Ahí hicimos un novenario primero. Después cada Comenzamos con un 8, novenario, seguíamos cada 8. Después iba a ser la Semana Santa, y ahí decidimos hacer otra vez el grupo estacionero y empezamos, como ya les dije, con 5 con personas. 5